Buenas tardes, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos. El tema de hoy es la sobreprotección a los hijos. Toda madre, todo padre por naturaleza protege y defiende a sus hijos, pero ¿hasta qué grado esta protección es suficiente o se va más allá? Esta tarde nos acompaña el psicoterapeuta y psicólogo clínico Ricardo del Río, a quien le damos la bienvenida. Y quería empezar por esta pregunta precisamente, ¿hasta qué punto es suficiente la protección y cuándo ya se cae en una sobreprotección? Ok, bueno, es natural que una madre quiera proteger a su hijo, es algo instintivo, es algo de toda mamá. Cuando se comete un exceso en la sobreprotección y esta madre pone como en una burbuja a su hijo, por ejemplo, cuando no quiere ni siquiera que se caiga, ni siquiera que llore, que no le pase absolutamente nada, es cuando la madre siente de que de repente ella es la responsable totalmente de que le pase o haga cosas a su hijo. Y bueno, es bastante exagerado eso, ¿no? Ahora, pero se tiende a confundir el cariño, exacto, ¿no? Y la necesidad de cubrir todas las necesidades con la sobreprotección. Es más, yo estoy segura que de repente hacemos una encuesta rapidito y nadie va a reconocer que es un sobreprotector. Exacto. ¿Cómo actúa un padre o una madre sobreprotectora? Ok, una de las cosas que más tiene un padre sobreprotector es el pensamiento catastrófico. Cuando ocurre algo, o más bien cuando no ocurre nada, cuando aparentemente el niño está en peligro, estos padres sobreprotectores ya tienen la idea delante, la fantasía de que algo les va a pasar al niño. Por ejemplo, si el niño va al colegio, inicialmente lo entrenan al niño, ¿no? Le dicen, mira hijito, tienes que tener cuidado con caerte, si alguien te pega, avísale a la profesora, lo cuidan excesivamente y lo primero que viene es, o por ejemplo, si llaman por teléfono a alguna maestra que puede ser habitual para alguna circunstancia, lo primero que van a pensar es que algo ha pasado con su hijo. Ese es el pensamiento catastrófico, que es propia de estas madres sobreprotectoras que creen que siempre algo le va a pasar a su hijo. Y en realidad el problema viene de parte de ellas, ¿no? De su ansiedad, de su inseguridad. ¿Cuál sería la forma correcta en la que podría actuar esta mamá? Por ejemplo, en el caso que usted citaba de las mamás que piensan que tienen que instruir al menor en el colegio y decirle, cuidado si te caes, avisas, y le dan una especie de manual de instrucciones Claro. a memorizar. ¿Cuál sería el comportamiento adecuado? Inicialmente darle herramientas para que este niño pueda desenvolverse de una manera natural en su entorno, ya sea en el colegio o en el hogar. ¿De qué manera? Simplemente mencionándole las cosas que pueden ser peligrosas o de repente que podrían causarle daño. De esa manera yo le estoy instruyendo a mi hijo o mi hija de que algo podría pasar. Eso es suficiente. Luego, si pasara algo que realmente la idea es que no le pase, igualmente es parte de la educación y es parte de la formación del niño. Pero si yo no solo le doy instrucciones, sino que le digo, pero no te olvides que ten cuidado, te vayas a caer, ten cuidado hijito, pero ¿por qué estás llorando? Y exagero de una manera tan neurótica, podríamos decir de esa manera, ahí el niño en el tiempo le voy a crear ciertas cosas que van a ser bastante malas para él realmente en su futuro. Pero ¿no? eso es en el colegio, en la casa, por ejemplo, ¿cómo actúa una madre sobreprotectora? Ok, una de las características de la madre sobreprotectora es que lo abriga mucho, por ejemplo. Está bien, empezamos el invierno, hay un poco más de frío, le pone una bufanda dentro de casa, ¿no? Lo pone con botones hasta acá, exagera porque cree que se va a enfermar porque está cambiando el clima. Entonces, abrígate que yo tengo frío. Exacto, por eso decía que inicialmente viene de los padres el problema, no del niño. El problema va a ser que después va a venir el problema con el niño, ¿no? Ahora, pero siempre se asocia la sobreprotección a la mamá, pero hay papás también sobreprotectores. Sí, y mucho. A veces algunos son mucho más sobreprotectores que las mamás. Yo atendí hace poco a un señor que llegó a consulta, ¿no? A mi consultorio a hacer psicoterapia por un niño, ¿no? El niño era inseguro, era muy miedoso, tenía mucho miedo. Y después que hicimos la evaluación,
llegamos a la conclusión que no tenía que ver con la madre, sino con él. ¿Con el papá? Exacto, porque no quería que le pase nada, estaba detrás de él. Es bueno dejar que un niño llore. Exacto, ¿no? Es parte del aprendizaje. Ahora, y usted lo mencionaba, pero quería ahondar un poco en eso. ¿Cómo es un niño sobreprotegido? Ok, cuando hablamos de un niño sobreprotegido, quisiera mencionar una frase que es de Jodorowsky, de Alejandro Jodorowsky. Él tiene una frase en un libro muy bellísimo que dice: mamá, si me das todo, me quitas todo, ¿no? Entonces, si yo le doy todo al niño, si trato de que no le pase nada, de que este niño no aprenda nada, de que no le pase nada, lo que va a pasar es nada. ¿Qué quiere decir? Que el niño va a ser inseguro. Cuando llegue a la adolescencia va a marcarse mucho más su inseguridad, su miedo. No va a saber qué decisiones tomar en momentos donde él debería tomarlas, porque se ha formado una dependencia en el tiempo. ¿Y se puede revertir esta situación? ¿Cuál es la edad ideal, digamos, para tomar el toro por las astas y decir y darse cuenta de que uno está haciéndole un daño, ¿no? Porque es cierta también la frase esta de hay amores que matan, ¿no? Exacto, y el amor es maravilloso, pero tiene que tener límites también. ¿Cuál es la edad ideal como para poder uno revertir esta situación? Yo siempre digo que es mejor evitar, que es mejor prevenir, y es que si yo tengo a mi niño pequeño y empiezo solamente a darles estas herramientas y a cuidarlo dentro del límite establecido, que es darle simplemente estas pautas para que el niño se proteja, el niño va a crecer más seguro, porque si él se cae va a tener que pararse. Si él llora porque de repente se quemó y fue un accidente fortuito, él se dará cuenta que no volverá ahí, porque si no le pasará lo mismo. La edad ideal es, no sé, desde que el niño empieza a caminar, desde que empieza a estar en peligro con su ambiente, de pronto empieza a agarrar las cosas, está en contacto ya con el ambiente. Y las madres sobreprotectoras lo que están creando es evitar que haya esa confrontación con la realidad. Muy bien, doctor Ricardo del Río, muchísimas gracias por habernos dado estas pautas, y a todos ustedes.